Hermanos, no se trata de lo que nosotros digamos acá, sino el efecto que la palabra haga en cada corazón. De pronto no va a hacerlo hoy, no va a ser mañana, no va a ser pasado mañana, o puede hacerlo al instante, pero como ella es viva y eficaz, dice, no volverá vacía. Algún día usted podrá decir, esto dice la palabra de Dios y estas promesas son para mí. Amén. Entonces les invitamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra y le traje un tema que se llama la compasión. ¿Cómo se llama el tema? Y lo vamos a leer en Lucas 7, de versículo 11 al 17. Cuando tenga, ¿ya está puesto ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, dígale al que está a su lado esa palabra. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dígale al que está a su lado, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban ¿a quién? Diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios nos ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por todas las regiones de alrededor. Palabra fiel y digna de ser escuchada por todos los santos. Amén. El tema que se llama, ¿cómo se llama el tema de hoy? La compasión. ¿Qué significa la palabra compasión? ¿Alguien? Una sola persona para no atrasarnos tanto. ¿Qué es para usted compasión? Bueno, buena opción. Dice que es un sentimiento de pesar, concuerda con lo de Ángela, es un sentimiento de pesar, también de ternura y de identificación ante los males de alguien. Repetimos, es un sentimiento de pesar y de ternura y de identificación, o sea, nos identificamos con alguien que esté pasando por algún problema, algún dolor. La palabra compasión es muy similar a la palabra misericordia, pero cada una tiene una reacción. Vemos que compasión es el sentimiento o el pesar, la ternura, cómo nos identificamos con el dolor de alguien. ¿Y qué es la misericordia? Misericordia, ¿qué es? Bueno, entonces la misericordia viene siendo la acción. Ya tuviste compasión, pero hay que accionar. La misericordia es la acción correcta derivada de la compasión. Me hice explicar, ¿entendieron las dos cuestiones? Bueno, Patiño no la entendió, yo que ver si. La compasión es lo que uno siente cuando ve a alguien por algún problema, por alguna situación. Y la misericordia es cuando actuamos en pro de la persona que está pasando eso. Les pongo un ejemplo. El samaritano. Hubo un samaritano que estaba tirado en el camino. Y pasó un levita, pasaron.
¿Cuántas personas de las que pasaron por ahí sintieron compasión? Sintieron compasión porque era un ser humano el que estaba ahí tirado y lo vieron. Ay, pobrecito, ay, lo hirieron, ay, pero no actuaron. No tuvieron compasión, pero no tuvieron la misericordia, que es la que nos lleva a actuar de lo que vemos o de lo que sentimos. Hasta que llegó ¿quién? Un buen samaritano que se compadeció de él, pero actuó, lo recogió, le pagó para que lo cuidaran. Y si necesita más, pónganlo a mi cuenta, que yo pago cuando regrese. Eso es compasión y misericordia. Amén. Entonces, donde leímos es en el libro de Lucas. Jesús resucita el hijo de una viuda. Dice que nuestra compasión es limitada. Nosotros podemos actuar con compasión, pero nuestra compasión siempre va a ser limitada. Por ejemplo, si hay alguien enfermo, nosotros podemos orar por él, porque tenemos compasión. Y nuestra misericordia es elevar la oración, ¿verdad? Pero hasta ahí llegamos nosotros. ¿Quién es el que da la misericordia o da la sanidad? Entonces nosotros actuamos hasta ahí. Nuestra compasión siempre va a ser limitada. Siempre va a ser, digamos, nos permite hasta cierto lugar, pero no podemos llegar más allá. Pero lo bueno es que tenemos a alguien que tiene compasión y misericordia ilimitada. ¿Cuántos lo creen? Tenemos a alguien, contamos con alguien que tiene compasión y misericordia ilimitada. Nosotros somos limitados. Por mucho que queramos actuar, por mucho que queremos hacer, no podemos hacer más allá. ¿Quién entra al sentimiento de una persona? Pero Jesús sí puede. Dice que Él entra a nosotros. Él es nuestro consolador. Él es quien nos puede consolar. Pero nosotros somos lo tangible, lo que podemos tocar. Pero Dios entra más allá del alma, más allá del sentimiento y del pensamiento. Ahí donde actúa la misericordia de Dios. Si vemos esta historia que leímos, dice que Jesús iba camino a Naín. En esa ciudad, Naín era una ciudad pequeña, posiblemente de unos 500 a 600 habitantes. Podríamos decir en este momento era un pueblo pequeño. Y Jesús venía con una multitud que doblaba los habitantes de ese pueblo. Y vemos la escena. Por este camino venían a enterrar el difunto, el muchacho. Pero por este camino venía entrando Jesús y su multitud. Y se encuentran con el sepelio, con el cortejo fúnebre. Cuando Jesús llega hasta donde la mujer, ¿qué fue la palabra que le dijo? No llores. ¿Por qué Jesús se acercó a ella y le diría esa palabra? No llores, si ella tenía toda la razón para estar llorando. Primero, era viuda. Porque si de pronto ella había ido abrazada de su esposo a enterrar a su hijo, pues había alguien quien la iba consolando. A pesar de que casi todo el pueblo iba con ella, porque dice la palabra de Dios que fueron muchos a acompañarla a ese sepelio. Muchos, quiere decir casi todo el pueblo se volcó, porque era una mujer viuda, necesitada. Lo primero que perdió fue su esposo, pero después se consolaba en su hijo. Y luego muere su hijo. Entonces, ¿qué ganas de vivir tendría ella? Si ya no tenía esposo y era su único hijo. Porque si tal vez tuviera otros hijos, pues la abrazaran, la consolaran, ella viera un motivo por el cual necesitaba seguir adelante. Amén.
pero era su único hijo y su esposo ya había muerto. Y Jesús, cuando vio esa escena de esa mujer dolida, no tenía esposo, se le muere su hijo, fue llevado a misericordia. Le dolió tanto, tanto, tanto al Señor en el alma de ver a esa muchacha, esa señora llorando porque se le había muerto su hijo. Y sus palabras fueron: no llores, no llores. Y dice la palabra de Dios: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y al joven le dijo: a ti te digo, levántate. Se incorporó, se paró, habló y se lo entregó a su madre. Eso es tener compasión y misericordia. Porque nosotros, ¿cuántos han acompañado un sepelio? La mayoría, casi 100%, todos hemos podido estar acompañando a alguien en un sepelio. ¿Y nosotros por qué lo hacemos? A veces por compromiso, a veces porque nos da pena. Ay, ¿qué va a decir? Ándale, bueno, yo no puedo, no quiero ir, pero me toca porque a mí me da pena, porque era conocido, porque era esto, porque era aquello, o porque es muy allegado a mí, porque era muy amigo y muy familiar, muy todo, y nos toca de ir. Pero ahí solamente actuamos por compasión. Y es lo único que podemos hacer. Pero Jesús fue más allá. De cuando vio ese dolor de la señora, llorar por su hijo y que no tenía esposa, Él se condolió tanto, 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 y resucitó su hijo y se lo entregó. Amén. Porque Él no solamente se quedó en que se compadeció. A nosotros nos duele y nos va a doler de que vamos a un sepelio y vemos a alguien llorando, pero ya no podemos hacer más nada hasta ahí. Acompañarlo, darle un abrazo y darle de pronto unas palabras. El Señor te consuele, Dios está contigo, cualquier palabra que el Señor ponga en nuestra boca. Pero Jesús fue más allá. Jesús fue más allá porque Él veía el dolor de esa madre. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque esa es su naturaleza. Jesús lo hizo porque esa es su naturaleza. Porque Jesús vino a compadecerse de la humanidad. Como lo dice en Mateos 9:35. Vamos a leerlo. Mateos 9:35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñándoles en las sinagogas de ella y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, esta palabra es para ti y para mí. Nosotros en un tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí es donde Jesús se refiere a esta palabra. Y al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hubo algún día en nuestras vidas que estábamos como esas ovejas que no teníamos pastor, hasta que Jesús llegó a tu hogar. ¿Cuántos lo creen? Hasta que Jesús ahora es el pastor de ese hogar. Ya no somos ovejas dispersas. Una oveja cuando está dispersa está perdida, no sabe para dónde es el camino, no sabe. Ella cualquier camino coge para allá, coge para acá, anda llorando y anda desesperada porque no conoce el camino. Pero Jesús se presentó como el camino a tu vida y a mi vida. Y ya no somos ovejas dispersas. Ahora sí tenemos un pastor quien nos guía. Ahora sí tenemos el buen pastor. Ni siquiera un pastor, dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas.
Y si lo tocara de volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Pero su palabra dice que lo hizo una vez y para siempre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces dijo a sus discípulos: en verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. ¿Qué son ustedes? ¿Obreros o son la mies? En un tiempo fuimos la mies, pero llegaron unos obreros, hicieron el trabajo el cual Jesús le envió. Ahora nosotros somos obreros del reino de los cielos y nos toca hacer un buen trabajo, porque necesitamos entregar resultados. Jesús lo inició, pero somos los candidatos a continuar. Lo que Jesús inició, la tarea ahora es nuestra, hermano. Preparó a 12 y le dijo: a ustedes les encomiendo que vayan por todo el mundo y lleven la palabra, para que todo el que crea y la reciba sea salvo. Esos 12 prepararon las naciones hasta que un día llegó a tu vida y a mi vida el evangelio. Y no se estanca en mí. Nosotros tenemos que reproducir, porque el Señor dice: rogad al Señor para que envíe obreros a la mies. Allá afuera hay mucha mies. Mies es como cuando ya la cosecha está lista y hay obreros para ir a recoger una cosecha. Quizás los del campo que conocen las cosechas, que la cosecha tiene su tiempo de recogerla, y si no se recoge a su tiempo, se pierde, porque cada cosa tiene su lugar, tiene el tiempo de crecer y el tiempo donde sale la cosecha. El café es un fruto que lo siembran y él tiene su tiempo de recogida, y si no lo recogen en su tiempo, ¿qué pasa? Se cae, se va al suelo, porque es que todo tiene su tiempo. Así está la mies y la cosecha. Dios dice: ya la mies, ya los campos están blancos, vayan, búsquenlo, recójanlo. Pero nosotros no nos podemos dormir en la mies. Debemos hacer el trabajo el cual Jesús nos ha enviado. Amén. Y ahora es el tiempo, hermano. Ahora es el tiempo. Como yo le dije al inicio, se llegará el tiempo que no nos dejarán. Pero si todavía tenemos la oportunidad, hagámoslo. Hagámoslo. Vemos que venían dos multitudes. Una era la del cortejo fúnebre y la otra era la de Jesús. Y como les decía antes, habían esas cualidades: una mujer viuda y un hijo único. En cierta ocasión Jesús también tuvo ese mismo sentimiento, y este fue el primer milagro de resucitar a un muerto en el tiempo de Jesús. Este joven fue el primer milagro. ¿Y qué hizo la gente cuando eso pasó? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Versículo 16 al 7:16. Dice: todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios nos ha visitado. Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios nos ha visitado a nosotros? Dios nos ha visitado. El hecho de que usted hoy esté en este lugar, precisamente en esta iglesia que se llama El Salvador, es porque usted quiere saber de Jesús, es porque usted quiere aprender más de Jesús, y es porque nosotros necesitamos a Jesús. Y la gente en ese momento tuvo miedo y decía que ese gran profeta se había levantado, pero Jesús nos ha visitado. O sea, era un miedo compartido de alegría. Miedo porque ¿quién no se va a asustar si resucitan un muerto? Y me preguntaba yo, ¿cuál serían las palabras que diría ese muchacho apenas se despertó? Dice que cuando Jesús lo resucitó, el muchacho habló. ¿Qué creen ustedes que dijo? ¿Dónde está mi mamá? Pienso yo. Como había una multitud grande,
y todos, y llevaban el cajón, el cajón sí, y él lo tocó, y cuando él toca el cajón, los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús le da la orden que se levantara, y dice que el joven habló. No relata qué dijo, pero yo me imagino que un joven que lo lleven y ver todo eso como que, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta multitud? Él buscaría a su mamá. Si nada más se tenían ellos dos, eran él y su mamá. ¿Cómo? Bueno, no sé si tendría conciencia de que estaba muerto y que, porque no puedo explicar si una persona tiene el sentimiento de que se murió y va a tener conocimiento que se murió. O en el momento, no puede decir, pero yo estaba enfermo, fue que me morí. No, me imagino que él preguntó por su mamá. Juan 11:33. Libro de Juan 11:33. Dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer el 32 para entender. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le han puesto? Y le dijeron: Señor, ven. Y Jesús ¿qué? Lloró. ¿Qué sintió Jesús en ese momento? Compasión y misericordia. Compasión porque él veía Marta, María, era una familia, y Lázaro, donde Jesús visitaba. No era la primera vez, no eran desconocidos para Jesús. Ya él conocía a la familia, ya él conocía a Marta, ya él conocía a María, y ellas también conocían el poder de Dios. Ya ellas, porque ellas le dicen: si tú hubieras estado aquí, él no se había muerto. Y veía que todos los judíos lloraban con ella. Y esa escena a Jesús le dolió de verlo llorando. Y dice que tuvo compasión, y él también lloró cuando lo vio. Y caminó y llamó a Lázaro y lo resucitó también. Amén. Porque Jesús se presenta como la resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Decíamos que Jesús tiene su compasión ilimitada. Él es el único que puede decirle al muerto: levántate, y se levanta. Y si una persona humana ha tenido la experiencia de orar para que un muerto se levante, es porque Jesús se lo ha permitido. Y quien lo está levantando de ahí es Jesús, Dios, el Padre. No es el hombre con quien ore, no es el pastor, no es la persona que esté haciendo la oración. La persona está actuando en misericordia, está actuando en compasión, y la misericordia es la acción que hace de orar, pero la vida la da Jesús. Y si Él le place, lo levanta, y si no, no, porque nosotros somos ilimitados. Nosotros llegamos hasta donde Dios nos permite que lleguemos. Ni siquiera en lo más sencillo podemos hacer nada. La semana pasada, Isabela le regalaron un balón. Su hermana le compró un balón cuando vino de vacaciones, y ella adoraba ese balón. Y nosotros siempre le advertíamos: Isabela, no dejes el balón porque la perrita lo va a dañar. Y cualquier día la perra le rompió el balón. Y lo que nos llama la atención es la forma como ella lloraba. La forma como ella lloraba ese balón. Ella casi no podía ni hablar del sentimiento y del dolor. Solamente le podíamos entender: ahora qué yo le digo a Desiret, ahora qué le digo a mi hermana,
porque yo amaba mucho ese balón. Y nosotros, su papá y yo y Karen, que estábamos juntos en el momento, nos dolía tanto. Vamos a entrar a ella, a consolarla. Solamente el papá dijo: mi amor, yo te puedo comprar otro balón. Y ella decía: no es el otro balón, es que es este. Y por mucho que tratáramos de consolarla, ella no nos escuchaba. Y nosotros que estábamos actuando en compasión, ¿verdad? Porque la veíamos llorando y no la queríamos ver llorar así. Queríamos hacer lo humanamente posible diciéndole: te solucionamos el problema comprándote otro balón. Pero ella no quería otro balón. Ella decía: es este. O sea, el sentimiento lo tenía puesto porque era ese balón, el balón que le dio su hermana y todo. Y así actuamos nosotros. Por mucho que queramos ayudar a una persona, por mucho que queramos, somos limitados. Pero Jesús va más allá de nosotros, el único que puede. Y si alguien le dice que tiene poder para hacer cosas, no lo crea, que nosotros somos limitados y Dios tiene el poder sobre nuestras vidas. Otra cualidad de nuestro Señor Jesús: Él nunca llega tarde. De pronto pensábamos, pero si Jesús venía de todas las aldeas sanando gente y levantando paralíticos y haciendo milagros, entonces ¿por qué tenía que llegar a Naín cuando ya el muchacho se había levantado? Nunca llega tarde, hermano, nunca. Ande Lázaro no llegó tarde, llegó al tiempo preciso, porque era necesario que así fuera, porque él tenía que glorificar a su Padre. Dice: lo que voy a hacer, yo no lo voy a hacer para que ustedes me vean, lo voy a hacer para que mi Padre sea glorificado, porque a eso vino, a glorificar al Padre. Entonces lo que nosotros hagamos no lo vamos a hacer para nosotros, ni para ganar títulos, ni para ganar reconocimiento nosotros. Debemos hacerlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Nadie le roba la gloria a Dios. Nadie le roba la gloria a Dios. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, porque Jesús actuó y lo hizo para la gloria de su Padre. Había un camino de muerte donde traían el funeral, pero también había un camino de vida donde venía Jesús. Amén. Y las tinieblas deben retroceder donde está Jesús. Recuérdelo como Él se presentó: yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros a veces no nos hemos muerto físicamente, pero también podemos tener muerte espiritual, muerte a nuestros sueños. Se han muerto nuestras ganas de servir. Hay veces servimos por compromiso, o queremos ver las cosas como un compromiso, pero la pasión, ese primer amor en el cual servimos en otro tiempo, se ha muerto. Los afanes de la vida nos roban esas ganas de servir con amor, porque siempre estamos pensando y calculando el tiempo en todo lo material. Y se nos olvida que Dios es el dueño del tiempo. Y que si nosotros lo programamos bien, hay tiempo para todo. Dice su palabra: hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de recoger lo sembrado. Si en el momento nosotros estamos sembrando en un amigo, en una familia, en un grupo, no te desanimes. Es tiempo de siembra, pero también va a venir el tiempo de la cosecha.